Desde pequeño, siempre me llamó la atención las películas y los videojuegos sobre zombies. Me imaginaba a mí mismo caminando entre calles destruidas, convertido en un héroe solitario. Creía que un mundo apocalíptico sería emocionante, que la vida cobraría intensidad cuando todo estuviera en ruinas, pero la vida nunca resulta como uno imagina, y la realidad siempre golpea donde más duele. Mi nombre es Darik, y actualmente estoy viviendo en un pequeño pueblo sin nombre, a las afueras de la ciudad, donde la mayor parte de la población está conformada por ancianos y niños. Tal vez por eso todos son bastante amables y se cuidan entre sí. Desde que llegué, cada mañana el olor a pan recién horneado se esparce por toda la zona, y por las noches el silencio es tan profundo que se puede escuchar el viento recorriendo por cada rincón del pueblo. Es un lugar bastante relajante, o al menos eso me parecía a mí. Pero claro, no todo es perfecto. Por ejemplo, acá no hay ningún centro de salud, la luz y la señal telefónica son un lujo que se va y viene solo por momentos, y entre tiendas y farmacias no suman más de 3 locales. Me mudé aquí después de que un accidente automovilístico provocara la muerte de mis padres y de mi hermano menor. Cuando ocurrió, quise terminar con todo. Sentía que ya no tenía nada que me empujara a continuar en este mundo, que cada día era una repetición vacía del anterior, una existencia sin dirección. Sin embargo, mi mejor amigo, Esteban, al verme tan hundido, me recomendó venir a este pueblo para despejar mi mente de todas mis preocupaciones y alejarme del bullicio constante de la ciudad. Nunca imaginé que, apenas un mes después de mi llegada, la civilización tal como la conocía colapsaría y que lo cotidiano se transformaría en un privilegio reservado solo para los más fuertes. Todo comenzó la mañana de un lunes. Mientras me dirigía a la tienda a comprar pan para mi desayuno, me encontré con mi vecina Verónica fuera de su casa. Ella ronda los 70 años de edad, pero es una mujer bastante alegre. Fue la primera persona en darme una cálida bienvenida al pueblo. Por eso me llamó la atención verla caminar de un lado a otro, alzando el celular hacia el cielo en busca de señal. Me acerqué por simple curiosidad. Al verla de cerca noté su expresión tensa. Tenía el rostro desencajado y con la voz quebrada me contó que, mientras hablaba por videollamada con su hijo, escuchó gritos desesperados de fondo. Temiendo que su nuera o su nieto hayan tenido un accidente, le pidió que revisara qué estaba ocurriendo. Entonces, algo se lanzó sobre él, alcanzó a ver un movimiento brusco, un forcejeo, y después la llamada simplemente se cortó. Eso había sucedido hace aproximadamente 2 días y desde entonces no había logrado volver a comunicarse con él. Intenté tranquilizarla. En este pueblo es normal que la señal desaparezca durante días, incluso semanas. Así que le sugerí que tal vez la mascota de su hijo había saltado sobre él y que la mala conexión explicaba el corte de la llamada. Mientras hablaba, trataba de sonar lo más convincente posible, aunque ni yo mismo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Mis palabras parecieron calmarla un poco y con una expresión más serena, me invitó a almorzar en su casa más tarde. Pensé en negarme, pero aún había inquietud en sus ojos, así que acepté. Resulta extraño pensar que, a mis 25 años, estaría aceptando lo que parecía una cita con alguien que casi triplicaba mi edad, aunque tal vez lo preocupante era que mi mente siquiera lo interpretara de esa forma. Continué mi camino hacia la tienda, pero los gritos que me había descrito no dejaban de resonar en mi cabeza. Algo no encajaba, una sensación incómoda, como una mala espina, comenzó a instalarse en mi pecho. En la tienda hablé con don Jorge, un veterano de guerra que se mudó aquí porque el ruido de la ciudad le provocaba episodios postraumáticos. Desde mi llegada habíamos conversado mucho, incluso me ayudó a enfrentar mis pensamientos más oscuros durante mis primeros días en el pueblo. Le conté lo sucedido con Verónica y le pregunté si alguno de sus distribuidores de productos le había mencionado algún accidente o situación extraña que haya ocurrido en la ciudad. Guardó silencio durante varios segundos, demasiados a mi parecer. Sus ojos se perdieron en algún recuerdo invisible para mí. Pensé que tal vez solo estaba intentando ordenar sus ideas. Después de todo, ya no es joven.
Además, no soy quien para juzgar, yo ni siquiera recuerdo qué comí el día de ayer. Finalmente habló, y mencionó que hace una semana atrás, su distribuidor le había mencionado que en la ciudad circulaba una nueva enfermedad. Las personas afectadas entraban en un estado violento y atacaban tanto a animales como a otros humanos, pero según él, las autoridades ya habían establecido una cuarentena y la situación estaba bajo control. Su voz era tranquila, pero su postura rígida decía lo contrario. Luego comenzó a hablar de la guerra, de países que desarrollaban armas químicas. Su expresión, normalmente dura, se tornó melancólica al mencionar que una de esas armas acabó con la vida de varios de sus camaradas. Por un instante, el hombre firme que conocía pareció frágil. El resto de la mañana transcurrió con aparente normalidad. Almorcé en casa de Verónica y más tarde fui a la pequeña plaza del pueblo. Era tan reducida que me recordaba al parque frente a mi antigua casa. Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia, recuerdos de cuando aún vivía feliz junto a mi familia, recuerdos que nunca volverán. Pensar en eso despertó una rabia en mí, a pesar de toda la investigación y la evidencia presentada de las cámaras de seguridad. El juez solo dictaminó que las evidencias no eran claras y el conductor responsable del accidente continuó libre sin asumir ninguna consecuencia. Pensar que si él hubiera llamado a una ambulancia en lugar de huir, tal vez mi familia aún estaría conmigo. La impotencia de ese pensamiento no ha desaparecido sin importar cuánto tiempo ya ha transcurrido. Cuando el sol se ocultó en su totalidad, regresé a la pequeña casa que había comprado. Vendí casi todas mis pertenencias de la ciudad para mudarme aquí, ahora este lugar era lo único que me quedaba. No tenía hambre y la señal seguía caída, así que como ya había visto todas las películas y animes descargados en mi viejo portátil, decidí acostarme temprano. Alrededor de las 3 de la madrugada me despertó una ráfaga incesante de notificaciones, mi celular vibraba sin descanso, al parecer la señal había regresado. Tomé mi celular de mala gana, arrepintiéndome de no haberlo dejado en modo silencioso. Al desbloquear la pantalla quedé atónito, mensajes y llamadas perdidas de amigos, compañeros de trabajo, incluso de Esteban. Las redes sociales estaban saturadas de alertas y titulares alarmantes. Intenté llamar a Esteban de inmediato, ya que sus mensajes eran confusos. Preguntaba si estaba bien y dónde me encontraba, pero eso no tenía sentido. Él mismo me había recomendado venir aquí, porque conocía mi situación. Pero ninguna llamada logró conectar, parecía como si su teléfono estuviera fuera de servicio. Entonces recordé lo que don Jorge me había dicho esa mañana y abrí mis redes sociales para ver las noticias. Lo que vi parecía sacado de una película de terror. Videos de cámaras de seguridad mostraban personas atacando a cualquiera que se cruzara en su camino, gente corriendo, cayendo, caos absoluto. Un nudo se formó en mi garganta, mi mente buscaba excusas, debía ser una campaña publicitaria, escenas filtradas de alguna película viral, cualquier cosa menos la realidad. Pero, no lo era. Mientras buscaba más información, llegué a una transmisión en vivo. Una chica permanecía escondida dentro de un armario, y a través de una rendija estaba grabando cómo esas cosas habían ingresado a su casa y estaban devorando a su perro. Se podía escuchar el gruñido, el sonido húmedo y brutal de carne desgarrándose, huesos siendo triturados y el goteo de la sangre mientras caía desde sus bocas hacia el suelo. Mi cuerpo se quedó inmóvil, sudando frío, tenía un sentimiento de náuseas, pero era incapaz de apartar mi vista de todas esas noticias. No podía seguir procesando todos esos acontecimientos. Y justo cuando el horror estaba en su punto más alto, el sonido de una llamada entrante me sacó de mis pensamientos y rompió el silencio de mi habitación.